son dos aspectos de la misma realidad, porque es verdad que existen las mentiras, y encontramos en enredos dialécticos, relativo, entonces no nos entendemos, tenemos que usar bien el lenguaje. Por ejemplo, a veces hablamos de las necesidades que tenemos aquí en nuestro mundo, pero esas necesidades están mezcladas entre las necesidades trascendentales y las necesidades reales. Ahora entendemos a veces realidad y verdad en el mismo sentido, y no es así. La realidad es relatividad. Estamos aquí y les aseguro que ninguno de ustedes me está viendo igual que otro. Algunos me verán quizá un poquito más verdoso, otros más rojizo, según cómo ande su vista. Unos me verán más definido, otros me verán menos definido. Unos escucharán lo que yo digo y le darán una interpretación y otros otra, aunque en términos generales haya una interpretación parecida o una visión parecida. Todo lo que ustedes están viendo y oyendo de mí es relativo en relación a sus medios de percepción, que no son exactamente iguales por su edad, por su raza, por su alimentación, en fin, por muchas razones, por las enfermedades que hayan tenido, accidentes, etc. Cada uno lo está viendo diferente y está oyendo diferente lo que estoy yo diciendo. De ahí que en la realidad todo es diferente, sin dejar de participar de la misma verdad. Me explicaré un poco más. O sea que cada cabeza es un mundo, como está dicho. No todos tenemos la misma cantidad de experiencias. Unos las tenemos más, otros las tenemos menos. Unos las tenemos en femenino, otros en masculino, otros en estilo oaxaqueño, otros en el estilo chihuahuense, otros las tendremos en estilo salvadoreño, otros tendremos un temperamento de un tipo, otros de otro. O sea que todo esto es relatividad. Cada cabeza es un mundo, ciertamente, como personas. Cada uno de nosotros es un proyecto original, irrepetible. Y además, me atrevo yo a decirlo, aunque esto parezca exagerado, necesario dentro de la verdad total. Pero todos participamos de la misma verdad. Estamos hechos del mismo tipo de elementos químicos, que son energías, que están movidos por leyes o siguen un plan diseñado por leyes dentro de un contexto de tiempo-espacio, que es total para todos. Bien, entonces, ¿cuáles son nuestras necesidades reales y cuáles son nuestras necesidades trascendentales? Es muy importante que ubiquemos esos dos aspectos, porque a veces nuestras necesidades trascendentales las queremos manejar dentro de la realidad y nos damos de topes con la pared y encontramos que ni los sistemas políticos, económicos, sociales, familiares responden a veces a nuestras necesidades trascendentales y nos angustiamos, hasta nos desesperamos. Hay que especificar bien cuál es la necesidad real y cuál es la necesidad ideal, o sea, trascendental. Ahí es donde entra el ideal. Cosas como libertad, como verdad, en fin, libertad, verdad, ¿qué decíamos hace un momento? ¿Cuál? Paz. Pues son ideales. Aquí en la realidad, bueno, aquí los condicionamos a la dualidad, a la comparación, a limitaciones. Y ahí es donde a veces nos desfasamos un poco. Y el trabajo que estamos haciendo y el que tendremos que hacer para que todos los seres humanos podamos entrar en una etapa diferente, más congruente con nuestra naturaleza para estos tiempos, dentro de nuestro proceso histórico, social, económico, místico, artístico, etc., tenemos que tomar en cuenta bien lo que es realidad y lo que es verdad, definir esos dos campos. Por ejemplo, en la realidad, las cosas que más necesitamos son cosas como luz de sol. Eso es una realidad, pero indiscutible. Si no tuviéramos la luz del sol, pues nuestra realidad desaparecería para nosotros como vida orgánica. Entonces ya sería otra cosa, ya nuestra realidad cambiaría totalmente. Ya no tendríamos que preocuparnos por la realidad. Sin embargo, pues es una cosa que tenemos tan accesible para nosotros que a veces nos parece que no tiene importancia, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, indispensable para nuestra realidad es el aire.
si el aire se comienza a descomponer, se nos descompone nuestra realidad. También eso es importante. El agua, por ejemplo, es también importante. Y la tierra. O sea, estoy usando el esquema clásico, así elemental, de la tierra, agua, aire y fuego, pero podríamos decir materia, energía, mente y espíritu, que tienen relación con estos símbolos que les estoy poniendo. Pues esas son cosas indispensables en la realidad. Y debemos ser congruentes. Si eso es indispensable en la realidad, debemos de cuidarlo. Debemos de cuidar la luz del sol, debemos de cuidar el agua, debemos de cuidar el aire, debemos de cuidar la tierra. Ese es el principio en que se basan ahora los ecólogos, que por cierto van perfilando una vertiente, una corriente política muy interesante, la de los representantes, no de grupos industriales o comunidades o intereses económicos, sino la de los intereses de la vida. Es muy interesante eso, los representantes de los intereses de la vida. En la práctica, la ecología tiene mucho por venir. No se los digo para que se vuelvan ecólogos, pero ahora está muy incipiente. Apenas se le comienza a dar un poquito de importancia, pero su importancia es muy grande para la nueva cultura. Será uno de los factores importantes para la humanidad del porvenir. Los representantes de los derechos, diríamos, de la vida, no propiamente en el sentido de los derechos humanos o en el derecho sobre los derechos sociales, sino los derechos realmente importantes, básicos de la vida, los representantes de la vida. Y es muy importante que la vida tenga sus representantes en los medios gubernamentales, para que así se pueda legislar. Los árboles, diríamos, el agua, el aire, todo lo que contribuye a esos factores básicos de la naturaleza, deben de estar representados en los gobiernos, porque si nadie los representa, si se representan solamente intereses relativos, pasajeros, pues podemos crear muchos problemas. Bueno, siguiendo con esa idea, lo básico está ahí y lo tenemos por fortuna todavía en abundancia. El aire es gratis, el sol también. Bueno, el agua no mucho porque dicen que el agua la da Dios, pero la tiene que entubar el gobierno, las autoridades, y nos tienen que cobrar por ello, a menos que vayamos hasta sus fuentes. El agua, la tierra también es importante que la cuidemos, que no la envenenemos, que no la erosionemos, en fin, que no la destruyamos, porque estamos destruyendo el aspecto orgánico que nos interesa a nosotros. Y aparte de eso, hay muchas otras necesidades que tenemos. Pero son necesidades que se van creando de acuerdo a nuestro desenvolvimiento social, histórico, económico, y que son muy dignas de seguir sosteniendo. Algunos comienzan ahora a despotricar diciendo que toda esta cultura y esta civilización que hemos ganado con tanto esfuerzo es una civilización, una cultura inútil, que estamos cargados de cosas inútiles que no nos hacen falta verdaderamente. Y sin embargo nuestra condición humana, nuestra capacidad de mejorar la vida, de enriquecer la vida, hace que todos estos logros sean dignos de seguirse sosteniendo, de seguirse manteniendo. Por lo tanto tenemos que reflexionar un poco acerca de cómo los debemos de seguir manteniendo. El hecho de que tengamos satélites artificiales, que tengamos aparatitos como esto, pues nos están permitiendo ya realizar aquellas cosas misteriosas, milagrosas de la antigüedad, el don de la ubicuidad. El don de la ubicuidad lo está aquí ejemplificando la hermana Griselda. El gurú va a poder seguir hablando y platicando con ustedes y va a seguir la cámara, espero que la volteen para allá, y van a ustedes a estar escuchando al maestro ahí, y mucha gente que está a muchos miles de kilómetros y quizá a unas decenas de años podrá estar viendo lo mismo que estamos viviendo en ese momento. Y díganme si no, a nivel ya científico, real, eso no es el don de la ubicuidad. Poder estar escuchando la voz y la figura de personajes que inclusive ya han muerto, como en algunas películas que tenemos por ahí.